Querido José, muchas novedades, muchos cambios. Todas en la cornisa. Y con mucho impacto. Todas las novedades. Recién nos reíamos porque Patricia Bullrich felicitó en persona a Manuel Adorni en el estudio cuando lo vio. Mientras, en este momento, mira, en la Quinta Olivo están, hasta donde nosotros ya vemos, Juan Carlos de Pablo y Bogiano. ¿En modo ópera o en modo cambio de gabinete? ¿Cuál será el modo? Déjame que te diga algo. Sí. A pesar de que el profe de Pablo no dice una palabra, una sola palabra, el presidente Javier Milei, en la lista de las personas a las que le agradece por lo que él denomina su aprendizaje acelerado, está el profesor Juan Carlos de Pablo. ¿Y en qué contexto le agradece? Aparentemente es uno de los pocos que le dice, vos te mandaste una macana en esto, te equivocaste en esto otro, etcétera, etcétera. De hecho, si esto es una lectura que se puede compartir o no, pero el propio Milei está, desde el punto de vista personal, te diría que un poco más introspectivo, un poco más reflexivo y reconociendo errores que vino cometiendo, para poner una fecha, desde febrero de este año hasta el día antes de la elección que terminó ganando la Libertad Avanza. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Parece un libro de historia, Luis, pero fue la semana pasada. 7 días pasaron en la Argentina desde algo que venían diciendo muchos encuestadores y demás, que iba a ser una derrota pareja en la provincia, con sorpresas en el país, que terminó siendo un gran triunfo. La verdad, el país, como lo decía el propio presidente, se tiñó en su mayoría de violeta. Y también, Luis, un dato positivo, ¿no? El factor expectativas en economía pesa mucho. Eso te iba a preguntar, porque, a ver, que bajó el riesgo país, bajó y mucho. Que el otro día se produjo la suba en 24 horas más importante de la historia. Creo que estamos hablando de acciones, ¿no? Más del 40% en promedio de la semana, sí. Bueno, pero en un día parece que se produjo el récord histórico, sí, no sé si es así, ¿no? Sí. Todo eso va a terminar repercutiendo en la economía real, José, en la economía de todos los días. Sí, directamente. ¿Por qué? Siempre decimos riesgo país, que suena muy técnico, muy lejano, es el costo del dinero. El costo del dinero que tiene para un país como la Argentina ser creíble o no ser creíble. Cuando baja el riesgo país, ese costo baja, y todo esto que era, ¿te acordás cuando decía Cristina Fernández de Kirchner, decía, presidente, hay olor a default? Desde el peronismo muchos lo tuiteaban, lo arengaban. Eso tenía que ver con un riesgo país que subía, y que la Argentina, que no tiene grandes problemas de deuda, no los tiene. Deuda en la jerga de un país es que vos podés refinanciar tu deuda. No tiene un problema de solvencia. Exactamente, no hay un problema de solvencia. Tenía, hasta que empezó a intervenir Scott Bessent y el Tesoro de los Estados Unidos, un problema de liquidez. Exactamente. Ahora entiendo que tampoco lo tiene ese problema de liquidez, ¿no? No lo tiene ahora, ¿por qué? Porque cambió el factor expectativa. Por un lado, lo de liquidez tiene que ver con lo que tenés que enfrentar. Es como en una casa cuando vos decís, vino la tarjeta de crédito, no tengo cómo pagarla, pero si tus ingresos son sólidos y son de largo plazo, vos sos solvente para pagarla. Pero si no tenés ni ingresos, ni tampoco tenés los fondos para poder pagarla, ahí tenés los problemas. Entonces, con lo de Bessent, lo que pasó fue que cambió la expectativa de solvencia. Y ahora, con el riesgo país, lo que pasa es que vos tenés una posibilidad más simple de refinanciar. Esto es el sector público. Sector privado, el otro día, el jueves pasado, 3 empresas emitieron deuda por 1.240 millones de dólares. Vos decís, ¿eso es malo o bueno? Bueno, eso es para invertir, con lo cual es bueno. Es bueno, se endeudaron para seguir invirtiendo. Para mí es bueno, ¿no? Pero así funciona el capitalismo, ¿viste? Porque por ahí te lo corren como, deuda porque no le dan las cuentas. No, no, no. Es para financiar proyectos. Tecpetrol o el propio Paolo Roca, que no suele hablar mucho de política y salió a hablar de política a mostrarse muy optimista, anunciaron también nuevos desembolsos. Digo, hoy lo publicábamos a la mañana en La Nación, hay un economista que se lo apoda el doctor Catástrofe. Sí. Que no es exagerado, ¿eh?
Porque anticipó todas las catástrofes globales en economía, ¿no? Siempre es un hombre, Nouriel Roubini, que es un economista que vive en Estados Unidos, es profesor en Estados Unidos, pero es turco de nacimiento, anticipó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, lo trataban por poco de loco. Anticipó la parálisis del COVID, le decían, no, pero esto tiene que suceder. Anticipó la crisis financiera, con lo cual con eso se ganó el mote de doctor... Horrible el apodo, ¿eh? Sí, sí, tremendo. El doctor Muerte, yo le puse pero doctor yo leí la Catástrofe. entrevista interesantísima diciendo que él veía con muchas buenas perspectivas a la Argentina, a la economía argentina. Hiper optimista. ¿Por qué te hago la entrada y había un debate, viste, entre los del foro y todos se debatían de por qué le ponías el título de doctor Catástrofe? Porque justamente es antagónico a lo que él ve de la Argentina. Si fuera, vos a veces tenés economistas que viene el viento y se acomodan. Tenés otros que son agoreros por cuestiones ideológicas. Este es conocido en el mundo por ser el que anticipa lo malo. Entiendo. Y está siendo muy positivo. Claro que sí. Hablando de dinámica, acaban a las 5 y pico de la tarde, Karina Milei lo llama a Diego Santilli. Él está volviendo de ver a su hijo Nicanor, es piloto de Top Race Juniors, sí, en Paraná. lo acompañan. Está en la ruta, parece que la comunicación era un poco defectuosa. Le ofrece el Ministerio del Interior y Santilli, de acuerdo a las propias palabras de Santilli, ¿no? Dice, tardó menos en aceptar que en agradecerle. O sea, se demoró más en agradecerle que en aceptar. Dice Santilli que no lo tenían hablado. Siempre se mencionaba a Santilli como probable ministro del Interior, pero esto tiene varias lecturas y varios impactos, junto con la designación de Manuel Adorni como jefe de gabinete. Una lectura que se puede hacer es que contra los que planteaban muchos, Santiago Caputo no fue empoderado, sino que eventualmente, es lo que me dicen a mí, desde fuentes muy cercanas al presidente, va a seguir manteniéndose como el principal asesor del presidente. Bueno, lo dijo hoy Manuel Adorni, ¿no? Bueno, ahí hay varias lecturas, Luis. Primero ponemos un fragmento de lo que te dijo hace minutos nada más el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni, cuando habló de cuál va a ser su tarea y también respecto a lo que venía diciendo Mauricio Macri. Mira. La instrucción del presidente es impulsar y lograr las reformas que están en agenda. En mi caso particular tengo que impulsar la gestión, ¿no? Tengo que hacer que el gabinete de manera coordinada, tengo la ventaja de conocer, a pesar de los comentarios del expresidente, de tener una excelente relación con todos los ministros y de tener una excelente relación con todos los equipos de trabajo de los ministerios. Tengo bien en claro las funciones del primero al último que está en el Estado y sé el estado de avance de las cosas y sé a lo que el presidente le interesa, lo que el presidente le quiere poner velocidad y por supuesto que la coordinación diaria entre los ministros no es una tarea sencilla y es gran parte de mi función. Bueno, pero ahí hay un punto, Luis, con lo que veníamos hablando de Santiago Caputo. Hay dos lecturas. Una que es, bueno, se esperaba un nombramiento muy fuerte. De Santiago Caputo. De Santiago Caputo. ¿Estamos seguros de eso o era algo sobre lo que especulaban, no sé, fuentes cercanas a Guillermo Franco? Venía preparando surgía eso. El propio gabinete. Surgía, te digo, al menos 3 fuentes de gabinete, 3 de las que tienen buena información, decían que se venía un nombramiento. Después también es cierto que empezó a circular que, esto sí ya entra en el estadio de inferencia, que le quedaba chico el Ministerio del Interior, que no le cerraba ese nombramiento. Esa es una lectura, como que una parte del gobierno, sobre todo la Secretaria General de Presidencia, decidió por otra ala, decidió al laberinto de la interna irle por arriba. Bueno, hay un elemento vinculado con Adorni que es bien interesante. Adorni se lo considera muy cercano a Karina Milei, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la dinámica del gabinete, es una persona que surfea las internas. La surfea. Yo lo he visto, viste, cuando yo he ido a entrevistar al presidente, en la comunicación no verbal, viste, cuando vos ves a todos juntos, un poco haces la lectura. Manuel Adorni no se pelea con Santiago Caputo, de alguna manera no lo hace. Y Diego Santilli es una persona que, hasta donde yo lo conozco, que argumenta mucho, que discute mucho,
pero que tampoco se termina de pelear nunca. Es más bien integrador o surfeador de interna. Que esto después suceda o que termine de surfear la interna, no lo sé. Esto es una lectura y tiene más que ver con lo que quiera hacer el gobierno que en lo que puede terminar haciendo. Bueno, pero hay otro punto ahí, Luis, que me parece interesante. Por un lado tenés el costado, entre comillas, perdedor respecto a lo que supone su rol en el organigrama. Pero vos le preguntabas hace un rato... ¿Estás seguro que Santiago Caputo quería que lo nombraran? Por eso te digo. Hace un rato vos le preguntabas a Patricia Bullrich si le habían dado un cheque en blanco y ella te dijo que no, porque cada elección y demás. Hoy tiene Santiago Caputo un cheque en blanco, que es muchísimo poder sin firma. No hay nada mejor en términos de poder para alguien que pasa por la función pública que no tener la responsabilidad de una firma que te deja pegado. Digo, también resultó muy ganador, ¿eh? Para mí el verdadero poder de Santiago Caputo es el poder que tiene de influir en el presidente. Ese es es muy fuerte, ¿no? Lo escucha mucho. Entiendo. Como el verdadero poder que tiene Karina Milei es que influye y mucho, y es escuchado y mucho por el presidente. Eso es a mi entender, el gran poder de decisión. Ahora, el sentido de esto, cerca al presidente dicen, mayor velocidad, acelerar de 0 a 100, ese es el concepto que transmiten, porque el gabinete anterior asume errores de gestión, que los asume el presidente, creo que se lo dijo a Mauricio Macri, o lo acepta cuando Mauricio Macri se lo plantea, asume errores de gestión y problemas de velocidad en la implementación de reformas. Este es el sentido que le quieren dar. Si lo pueden convalidar, no lo sé. Bueno, y se vienen más cambios. Lo tenemos también acá para sumar al pase a Martín Rodríguez Yebra. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa para vos ganadores y perdedores de lo que estábamos charlando con Luis? Sí, a ver, me parece que Karina Milei queda claramente como la que termina de definir los cambios principales y ella es la que ubica a Adorni en la jefatura de gabinete y de esa manera bloquea cualquier posibilidad de que exista un superministerio por fuera de eso, ¿no? Eso que se venía hablando respecto de Santiago Caputo. Más allá de si coincido que él siempre quiso estar fuera y no tener firma como una señal de poder, pero realmente se había instalado mucho la idea de que ahora sí, en esta nueva etapa, iba a ingresar al gobierno como el gran superministro. Bueno, Karina Milei me parece que es la gran ganadora de esa interna, por lo menos es quien queda un paso por arriba, un escaloncito por arriba en esa, Martín, vamos a llamar, interna del Triángulo de Hierro. ¿No tiene una lectura electoral también que el presidente termina designando a los ganadores de la elección en la provincia de Buenos Aires y al ganador de la elección en la ciudad de Buenos Aires? Sí, además la especulación con el ingreso de Santiago Caputo había cobrado mucha fuerza cuando lo que se esperaba era un resultado que no dejara tan claramente quién había sido el ganador de la elección o que el gobierno pudiera tener una elección un poco menos nítida, ¿no? Y que Karina Milei tuviera que pagar algún costo por no haber ganado de manera contundente la elección, ¿no? Ahora, lo que pasó el domingo pasado, evidentemente cambia las cosas. Y Milei siempre había dicho que iba a tomar las decisiones con el resultado opuesto, ¿no? Sí, me parece que esto es lo que estamos viendo ahora. Y lo otro que dice Martín y José es que él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se aprueben las reformas de segunda generación. Bueno, para que se apruebe el presupuesto con el máximo consenso posible, pero sin afectar el equilibrio fiscal, para que se apruebe la reforma impositiva, para que se apruebe la reforma laboral y para que se apruebe el Código Penal. Tiene mucho apuro el gobierno por plantear esto. No sé si tiene los números para que se impongan a la velocidad que lo desearía el presidente, ¿no? Pero entiendo que se va a empezar a discutir todo esto o parte de esto en extraordinarias. Bueno, lo que pasa es que la velocidad también acompaña el tiempo del poder, ¿no? Digo, viste que siempre se habla de la primera mitad, como los primeros 100 días, que a nivel mundial cada vez son menos que 100 días. Ahora se habla de 70 días de las paciencias que tienen habitualmente los electorados. Y en la segunda mitad, el factor expectativas, que era algo que Nobleza Obliga, lo venía diciendo el propio Santiago Caputo hace tiempo, que decía, bueno, el primer año y medio vino una velocidad tal que el factor expectativas para la segunda mitad y la velocidad en el electorado va a ser difícil de sostener. Con lo cual, esa idea de ritmo, Luis, también tiene que ver con
con una cuestión de la cocina de gobierno. Comparto, y déjame agregar en esta primera parte de la conversación, porque sé que tenés una mesa bárbara, que el oficialismo cuenta con una ventaja adicional, y es que el kirchnerismo está en una interna muy fuerte. Muchos interpretaron la carta de Cristina Kirchner como una especie de ruptura o virtual ruptura. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de la gente que está con Kicillof dice: hay que echar en 1 minuto y medio a todos los que forman parte del gabinete y manejan cajas, como la del IOMA, que pertenece a la Cámpora. Y algunos integrantes de la Cámpora dicen: le tenemos que vaciar el gobierno a Kicillof porque si no, no nos frenamos más. Hay un momento, y agrego esto último, que a mí me parece un gran elemento, está cruzado por una fuerte presión social para que en la provincia de Buenos Aires también, la legislativa, se vote con boleta única de papel, que es una gran discusión. Y aparte un debate hoy interno de cuánto incidió en el resultado la boleta única de papel. Muchos decían que se había terminado con gran parte de los, entre comillas, curros de elecciones, con la idea de las boletas, los que te llevaban a votar y demás. Y muchos, sobre todo en el equipo violeta, creen que eso también incidió positivamente para el resultado, Luis. Yo comparto, no sé qué piensa Martín, pero no sé qué porcentaje exactamente, pero que tuvo mucha incidencia en el resultado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Me gustaría verlo en números o con datos que pudieran corroborarlo. En lugares donde el peronismo arrasó y se movilizó, caso Santiago del Estero, no se notó ese efecto de que se hubiera terminado o que hubiera habido un cambio de alguna forma, ¿no? A Zamora lo eligió, las listas de Zamora sacaron casi el 70% de los votos y se llevaron todas las bancas en Santiago del Estero, Infram, en algunos municipios donde los intendentes movilizaron. Yo creo que lo que vimos fue más una desmovilización de una parte del aparato peronista que el efecto de la boleta. La boleta tiene un montón de efectos ¿Y en Córdoba, positivos. En Santa Fe? En Córdoba y en Santa Fe, me parece que ahí lo que pesó también fue la polarización, ¿no? El discurso que el gobierno logró hacer calar en una parte del electorado de concentrar el voto anti-kirchnerista en la lista de la Libertad Avanza. Pero no sé, me gustaría poder tener elementos estadísticos para poder probarlo, ¿no? Bueno, mucha data para hoy. Tenemos una mesa que ahora la vamos a presentar. Un economista de muy buena llegada al presidente, alguien que maneja mucho de redes sociales y de análisis político. Bebo Granados, que ojalá esté con nosotros, Luis, en 2026 fijo.